En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. Hola, ¿qué tal? Nuevamente tratando de dar vida a los años 60 y 70 sobre todo. Hoy tenemos un tema que es muy particular y creo que es uno de los ejes que pensamos cuando pensamos en la década del 70. Hoy vamos a hablar de la juventud, ¿sí?, en nuestro país. Y para eso tenemos un especialista, nada menos que a Pablo Bomaro. Hola, Pablo. Hola Elías, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Muchas gracias por esta invitación, por esta entrevista y bueno, contento de conversar con vos y con quienes nos están escuchando y viendo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pablo, para empezar a hablar de la juventud, en sí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esa juventud de la segunda mitad del siglo XX? Mira, creo que nos referimos por un lado a un grupo social que ya va tomando, que hace muchas décadas tomó y fuertemente en la segunda mitad del siglo XX se lo ve con mucha más claridad, tomó, digo, una entidad propia, digamos, tomó una suerte de presencia o de lugar en la dinámica social más general, cada vez más definido, cada vez más marcado, cada vez más claro, ¿no? Creo que eso es importante porque uno puede pensar que jóvenes como personas jóvenes, es decir, como persona que está en una edad joven, que es diferente del niño, la niña o del adulto, es una construcción que viene de hace muchos siglos, ¿sí? Pero la juventud como grupo social o las juventudes como grupo social, por eso cuando en general estudiamos o trabajamos con ideas de las juventudes, no nos referimos tanto a la persona joven como un individuo aislado, sino al grupo social juventudes que se va identificando como tal y va teniendo un lugar en la dinámica social o en la sociedad más general cada vez más definido. Por lo tanto, lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX es que las juventudes van adquiriendo un protagonismo social cada vez más importante a nivel cultural, a nivel político, a nivel, bueno, social también justamente, a nivel económico inclusive, porque se puede constatar a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, esto tiene fechas históricas que no quiero ser tampoco ni muy largo ni demasiado teórico, pero esto tiene que ver con cambios sociales luego de la Segunda Guerra Mundial, con cambios sociales en los años 50, 60, 70, pero digo, por ejemplo, ahí se puede constatar un aumento de la presencia de jóvenes en la fuerza de trabajo, en la fuerza laboral. O sea, el mercado laboral, como dicen algunos autores, se juveniliza. Eso quiere decir que cada vez hay más jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, porque
la clave género-generación es muy importante el cruce, o sea, cuando hablamos de protagonismo juvenil en las últimas décadas, también tenemos que hablar fuertemente del protagonismo juvenil de mujeres, por ejemplo, entonces, o sea, de jóvenes mujeres. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con la fuerza de las juventudes en el mercado laboral, lo que tiene que ver también con la fuerza de las juventudes o una presencia cada vez mayor de las juventudes en la educación superior, mujeres en las universidades. Entonces, eso es lo que sucede en la segunda mitad del siglo XX, un mayor protagonismo, una mayor presencia, una mayor visibilidad y una fuerza creciente de las juventudes en la dinámica social. Un historiador conocido que muchas de los que lo están escuchando o viendo seguramente conocerán, Eric Hobsbawm, y vos, Elías, seguramente conocés, obviamente, Eric Hobsbawm. Bueno, él habla de la era de las juventudes y la marca o la fecha la periodiza a partir de fines de los años 60. Él escribe un texto a fines de los años 60, a principios de los años 70, donde habla de el nacimiento de la era de la juventud, es decir, que Jack Hobsbawm en ese momento estaba viendo que el protagonismo juvenil era una marca social, digamos, una marca para comprender la dinámica social muy importante, ¿no? Ahora, la pregunta, o sea, esta explicación tuya me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿esa juventud se autopercibe como factor de cambio? Bueno, eso es según cada momento y cada lugar. Creo que cada vez más hay una cierta percepción de las juventudes de sí mismas, es decir, un componente autoafirmativo o un componente identitario que tiene que ver justamente con poder, digamos, autoidentificarse como un actor protagónico en la sociedad. No siempre necesariamente como factor de cambio, es decir, con esa fuerza de decir, bueno, cambio, pero sí con creciente, digamos, con creciente autonomía en la vida social, es decir, crecientemente un grupo diferenciado con capacidad de incidencia en el curso de los acontecimientos. Yo diría con ese nivel de digamos, generalidad, porque no siempre las juventudes necesariamente tienen que ser un factor de cambio social. Es decir, eso tiene que ver con las épocas, porque la juventud es algo importante también para quienes trabajamos o estudiamos juventudes, es que consideramos a las juventudes un emergente de una dinámica social más general. Es decir, las juventudes no se explican por sí mismas, no son una suerte de esencia inmutable, sino que, como bien estamos viendo en esta conversación, son un producto histórico, son un producto conformado social, histórica y culturalmente. Por lo tanto, las juventudes en algunos momentos históricos son factor de cambio, y puede ser un cambio progresivo, también podría ser un cambio regresivo, digamos, en algunos momentos, pero no necesariamente son siempre factor de cambio. Y creo que eso tiene que ver con la composición más general de la sociedad, de la coyuntura y del momento histórico. Pero lo que sí podemos afirmar es que las juventudes recientemente se autoidentifican como grupo social con capacidad de acción, digamos, ¿no? Como un sujeto colectivo con lenguaje, con comportamientos, con estilos en común. Eso sí podemos decirlo, digamos. Vamos un poquito a la década del 60, porque a ver, uno cuando habla con la gente grande, lo que serían nuestros padres, hoy los alumnos nuestros serían los abuelos, pero cuando hablamos de nuestros padres, con nuestros padres nos hablan como el boom los años 60, ¿sí? ¿Cómo es eso en nuestro país? Bueno, a ver, es cierto que los años 60, a ver, por un lado, los años 60 fueron un momento, como yo decía hace un rato, en la post-Segunda Guerra Mundial, en los 50, pero sobre todo en los 60 y en los 70, un momento de gran visibilidad y de gran protagonismo juvenil en general. Por un lado, en los movimientos políticos sociales, sin duda, es decir, estamos pensando en el Mayo francés, en 1968,
estamos pensando en los movimientos pacifistas contra la guerra de Vietnam, a fines de los 60, principios de los años 70. Estamos pensando también en todos los movimientos llamados de descolonización o de liberación nacional en los países de África y de Asia, que también fueron protagonizados fuertemente por jóvenes. Comenzó con la India, pero luego siguió con China, siguió con muchos países africanos, Argelia y los 60. Es decir, tenemos ahí grandes luchas protagonizadas por nuevas generaciones, es decir, por jóvenes en tanto nuevas generaciones que van irrumpiendo en esa coyuntura convulsionada de la segunda posguerra. Pero también habíamos tenido y tenemos en ese momento todo lo que tiene que ver con lo que se llamó en ese momento las culturas juveniles, ¿sí? Porque la música rock, entre comillas, es decir, el rock, nace como una cultura juvenil disruptiva, ¿sí? O sea, Elvis Presley, ¿sí? Elvis Presley movía la pelvis, ¿sí? Eso de Elvis mueve la pelvis, es decir, eran bailes de contorsión, un poco sexuales, un poco como eróticos, y bueno, esas vestimentas, pantalones muy ajustados, de cuero, raros peinados nuevos, que a mí no me salen tener ahora ningún raro peinado nuevo por, por, por mi, digamos, aspecto, como ya se dan cuenta, pero digamos, esos raros peinados nuevos, que también hubo acá una canción, ¿no? Esos raros peinados nuevos, bueno, tenían que ver con esos estilos. Por eso este nacimiento de la juventud como sujeto, como grupo social, digamos, va muy de la mano de aspectos más culturales, o más de estilo, más de producción cultural, no solo de consumo, sino de producción cultural, con aspectos más políticos, sociales, fuertemente. Entonces ahí hay una generación que luego se la conoció como la de los baby boomers, ¿sí? Como los boomers o los baby boomers. Pero ¿por qué los baby boomers? Es decir, ¿por qué una suerte de explosión o de estallido de la tasa de natalidad? Porque había una confianza en un mundo mejor, había un pensamiento positivo de estamos transformando el mundo y yo quiero tener hijos para dejarles ese mundo mejor que estoy construyendo, ¿no? Es decir, ese sentimiento de positividad, de que el cambio era posible, de que un mejor mundo estaba a la vuelta de la esquina y solo había que esforzarse un poquito para poder construirlo y para poder lograrlo, bueno, generó un optimismo vital también que produjo ese boom de nacimientos de la generación justamente de los baby boomers, ¿no? Pero entonces creo que ahí es importante, ¿sí? Poder pensar, ¿sí? Cómo en un momento convergen, confluyen diferentes dimensiones, vuelvo a decir, de culturales, sociales, políticas, inclusive económicas, como yo mencionaba antes, el mercado laboral, y el cruce género-generación, y bueno, y van constituyendo una suerte de coyuntura o de clima de época donde estas nuevas generaciones irrumpen, en general protagonizando movimientos de transformación o de cambio social progresivo o de cambio social positivo, ¿no? ¿Cuáles son los factores culturales, digamos, que hacen que esta juventud, ¿sí?, tenga tal preponderancia en esta década? A ver, creo que tiene que ver justamente con, digamos, cómo se ve esto, cuáles son los signos, tiene que ver con estos nuevos estilos musicales, primero el rock y con Elvis Presley, luego con los Beatles, ¿sí? Esta configuración de hay un estilo específicamente juvenil que es disruptivo en relación al estilo dominante, ¿sí? Por ejemplo, uno puede verlo también con James Dean, ¿sí? Con este rebelde sin causa, ¿sí? El actor James Dean, que aparte muere muy joven, muere en un accidente de tránsito a los 33 o 30 y tantos años, ¿sí? Bueno, este rebelde sin causa, que es la película de James Dean, pero un poco sirve para ilustrar esta época donde la rebeldía podía pasar por el estilo musical, por el peinado, por la forma de vestirse, por la relación entre géneros, por conducir un auto, que también tiene que ver con un consumo, por conducir un auto a alta velocidad, bueno, alta velocidad para los años 50, ¿no? Quizás iban a 80 kilómetros por hora, pero bueno, en ese momento altas velocidades, fumando también, ¿sí? Una cuestión de, bueno, rompo
esos límites del mundo adulto, ¿sí? O sea, ya no uso más pantalones cortos, sino que fumo, sino que uso pantalones largos, ¿sí? Toda esa ruptura intergeneracional y esa disrupción que luego, décadas más tarde, o sea, 20 años más tarde o 15 años más tarde, va a ser también la música punk, por ejemplo, que también nace como una música de denuncia y disruptiva ya en la Inglaterra de los años 70, ¿no? Pero digo, eso, entonces hay una dimensión cultural importante que va generando esta cuestión de disrupción, ¿sí? Otra cuestión, yo hablaba de género-generación, tiene que ver también con la suerte de revolución sexual o con la revolución de la píldora o de la pastilla, ¿sí? Anticonceptiva, que también es contemporánea. O sea, ahí hay una suerte de emancipación, sobre todo de la mujer, pero también una mayor separación de, bueno, sexo-reproducción. Es decir, hay un sexo que no tiene que ver con la reproducción, ya desde antes sucedía eso, por supuesto, pero ya con la pastilla, con la píldora, bueno, esa separación es mucho mayor, es mucho más clara y las mujeres tienen como mayor autonomía para poder entonces, digamos, disfrutar o, bueno, tener un comportamiento sexual mucho más libre, ¿no? Lo que tiene que ver también con el sexo libre, etcétera. Y bueno, voy a decirte también, esto se complementa con la coyuntura más política, es decir, es un momento de transformaciones sociales fuertes, ¿sí? Con los movimientos de descolonización o de liberación nacional. Bueno, no nos olvidemos de los ecos de la Revolución Cubana en América Latina en 1959, o sea, estamos ahí en los años 60, es decir, todo ese clima de época también era un clima donde las nuevas generaciones irrumpían como actores de la transformación social. Ahí sí, nuevas generaciones como actores de un cambio social y de una ruptura intergeneracional con lo que se venía haciendo, ¿no? Creo que es un momento de gran quiebre intergeneracional y a donde ahí sí aparecen las juventudes como protagonistas en la vida cultural, en la vida social, en la vida económica y en la vida política, ¿no? Hay una juventud trabajadora muy grande en este país y una juventud intelectual. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes, sobre todo, entre esas dos juventudes? Sí, a ver, creo que no sé si, es decir, hay momentos de mayor diferencia y hay momentos de menor diferencia. Por ejemplo, ya que estábamos hablando hace unos minutos, los años 60 y el Cordobazo son años de confluencia de esa juventud trabajadora con la juventud más intelectual o más universitaria o más académica, ¿no? Uno puede decir, de hecho, el eslogan era obreros estudiantes unidos adelante, ¿no? O sea, obreros y estudiantes, es decir, no era obreros adultos, eran los hijos de los obreros y los estudiantes universitarios, sobre todo en Córdoba, unidos en la misma lucha. Algo similar había pasado ya con la reforma universitaria de 1918, por eso a veces en historia, más que hablar de cosas nuevas, hay que hablar de actualizaciones, de reactualizaciones o de distintas composiciones de elementos que estaban presentes, pero que se articulan de una forma distinta en algunos momentos, como también, cito otra vez a Hobsbawm, de aceleración de los tiempos, ¿no? Esa aceleración de los tiempos históricos en algunos momentos hace que elementos preexistentes que ya estaban en la coyuntura anterior tengan como una diferente forma de articulación o de composición. Digamos, digo esto ¿por qué? Porque entonces hay algunos momentos donde estas dos juventudes que a veces son analíticamente distinguibles, pero no siempre sociohistóricamente diferenciables, ¿sí? O sea, porque vuelvo a decir, hay muchos momentos de confluencia. Bueno, digamos, tienen como accionares que pueden ser más diferenciados, porque hay algunos momentos a donde esta juventud más trabajadora clásicamente puede estar organizada en el movimiento obrero, en sindicatos, es decir, en organizaciones de las y los trabajadores, también en los barrios, también es decir, crecientemente, y ya cuando nos acercamos a décadas más contemporáneas, bueno, la organización territorial de las juventudes, que es cada vez más importante, también tiene que ver con estas juventudes de sectores trabajadores o de sectores populares, también en los últimos años crecientemente precarizadas.
¿no? Que también es otro tema para las juventudes, no tanto el desempleo, aunque también lo es, sino las condiciones del trabajo que pueden conseguir, es decir, la precarización laboral más que la falta de, digamos, trabajo. Pero vuelvo, bueno, eso es una constelación, es decir, sindicatos, trabajadores, fábricas, crecientemente servicios, barrio, territorio, ¿sí? Barrios populares. Y hay otra constelación que es universidad, bueno, algunas juventudes de partidos políticos que se nutren más del movimiento estudiantil que del movimiento obrero, también va a depender de algunos signos. Tradicionalmente el movimiento peronista estaba más presente en la clase obrera y otros grupos más de la izquierda podían estar más presentes en la juventud más universitaria, pero esto no es lineal y hay cruces también entre ellos. Es decir, yo creo que es una distinción que uno puede hacer y que hay momentos de mayor protagonismo de las juventudes, como vos le dijiste, intelectuales, que yo las uno, quizás, no sé si va por ahí esta pregunta, pero yo las uno a las juventudes más universitarias, es decir, más estudiantiles. Hay momentos de mayor protagonismo de estas juventudes, por ejemplo, en los años 90, la lucha contra la ley de educación superior, digo años 90 del siglo XX, fue una lucha, 1995, ¿sí? Fue una lucha protagonizada fuertemente por el movimiento estudiantil universitario y esta juventud más intelectualizada. Pero luego los movimientos de trabajadores desocupados eran más de esta juventud de sectores populares territoriales, porque eran también movimientos que uno puede leerlos como un quiebre generacional o como movimiento juvenil. Entonces, digo, creo que hay como, digamos, como péndulos, si uno quiere, o como zonas también de ambivalencia entre una y otra de los grupos o las juventudes que vos distinguiste, Elías. Vos sabés que ahora con esto que decís y tiene que ver con la pregunta siguiente que un poco comentaste también, me viene a la mente el tema de los años 60, sobre todo la época de Iliad, donde, bueno, en términos de Giovanni Sartori se da esta oposición polarizada, ¿viste? Entre lo que es la derecha y lo nacional y popular. Y con esto que vos mencionás de la reforma universitaria, esta unión entre obreros y estudiantes, en la época de Iria se da también nuevamente esta unión entre obreros y estudiantes que se había dado el divorcio de eso durante el peronismo. Y acá vuelve a darse, pero ya se da desde un perfil que algo vos explicaste con esto de la universidad y muchas veces los grupos de izquierda, o sea, grupos de izquierda, la ideología de izquierda, las universidades, pero en sí, ¿qué es lo que brinda, qué terreno fértil encuentra para la politización esta juventud en estos años? Según, digamos, es cuando yo digo depende porque realmente no hay una única explicación lineal, ¿no? O sea, ese terreno fértil, digamos, pasa por diferentes situaciones, a veces como de resistencia, o sea, o de reacción a un avance, por ejemplo, la ley de educación superior que eso mencionaba en los años 90, tiene que ver con un intento de avance del gobierno en ese momento, el gobierno encabezado por Carlos Menem, el gobierno menemista, un intento de avance sobre los derechos de los universitarios, sobre la educación pública, gratuita, de calidad, laica. Entonces, ante ese intento de avance, bueno, se organiza una resistencia. A veces tiene que ver con coyunturas de precarización o de degradación. Otro ejemplo que yo ya mencioné, lo que tiene que ver con los movimientos de trabajadores desocupados. Ya en la segunda mitad de los años 90 tiene que ver con el aumento de la pobreza, el desempleo, la precarización de los barrios populares, que ya se veía en los años 90, que se profundizó en el 2001 y que, bueno, luego tuvo como un momento de recuperación, al menos parcial, y ahora en los últimos años y en los últimos meses más aún se vuelve a precarizar. Uno puede pensar que los trabajadores precarizados de hoy, que son sobre todo los de los repartos, los de la distribución de bienes y de mercaderías, sobre todo en ciudades grandes o medianas, el Rappi, o sea, el delivery, ¿no? El Rappi, el pedido ya, el que reparte la pizza, todos esos jóvenes que en su gran mayoría son jóvenes y en su gran mayoría son varones también, ¿no? Son
son jóvenes varones, bueno, tienen que ver también con una organización, porque hay organización de esos trabajadores ante la marcada precarización. Luego también otras coyunturas, como mencionamos en los años 60-70, donde la posibilidad de cambio social no era solo protagonizada por las juventudes, pero donde hubo muchos movimientos como de renovación y de ruptura, en la propia Iglesia Católica también, ¿no? Los curas tercermundistas, la teología de la liberación, la opción por los pobres, vuelvo a decir, los movimientos de independencia o de descolonización en Asia y África, la revolución en la India, la revolución china, la revolución cubana, sí, todo eso creó como una suerte de clima de época donde esa politización juvenil era posible y era como espiralada, ¿no? Hay un autor llamado Sidney Tarrow que habla de los ciclos. Era un ciclo de concentración de muchas posibilidades de cambio social, de politización, de movilización, de protesta, etcétera, ¿no? Y, digamos, uno también podría esto ligarlo a ciertas agendas. Por ejemplo, en los últimos años, la agenda vinculada con género, con feminismo, con disidencias o con diversidades sexuales, es una agenda fuerte de politización juvenil que tiene que ver con procesamiento también sería como para otra entrevista, creo, digo, porque nos iríamos un poco por las ramas, pero todo lo que tiene que ver con, digamos, el movimiento o la transformación por la cual un elemento presente en una coyuntura anterior, en un momento histórico, inclusive presente por décadas, llega un momento de ruptura, ¿sí? O sea, de que ese elemento que ya estaba presente se torna insoportable o se torna injusto. Digo, pasó mucho con la desigualdad de género o con la subalternización de las mujeres. Esto no es que nació en el 2015 o en el 2010 o en el 2008 o en el 2018. Es decir, hace décadas, uno puede decir siglos, que hay una sociedad patriarcal que, digamos, subordina a las mujeres, que subalterniza. Esta frase feminista de los años 50, que no es nueva, por eso ahora hay como una reacción a que todo parece que surgió en el 2015 o en el 2013 o en el 2018, y no, esto viene en los años 50, o sea, hace más de 60 años, 70 años, donde decía esa frase, lo personal es político, ¿sí? O sea, esto de, ¿qué quiere decir que lo personal es político? Quiere decir que mi condición, por ejemplo, de mujer, no es una condición solo biológica, no es una condición fisiológica, así o entre comillas, genital. Es una condición histórica, social, cultural, que hace que yo siendo mujer cobre menos salario por igual trabajo, esté, digamos, recluida a la vida hogareña, pueda tomar menos decisiones que si soy un varón, llegue menos a lugares de decisión. Quiere decir que ese atributo personal de condición de mujer es un atributo que se torna político. Bueno, entonces, vuelvo un poco más contemporáneo. Todas esas agendas vinculadas con feminismo, con diversidades, con género, son también agendas de politización juvenil que de alguna manera, ¿por qué traía esto del proceso que, digamos, por el cual un elemento presente en la sociedad se torna injusto o se procesa como insoportable? Porque, es decir, habría que estudiar por qué en algún momento histórico se dio una diferente composición, una constelación de elementos que hicieron que las mujeres jóvenes protagonicen un movimiento que existía de antes, pero que tuvo un quiebre generacional en esos años o en las últimas 2 o 3 décadas. Algo similar pasa con la agenda ambiental, es decir, con todo lo que tiene que ver con cambio climático, con ambiente, con otra relación entre sociedad y naturaleza. Sí, bueno, eso también es una agenda juvenil bastante importante que se fue como conformando o configurando en las últimas décadas, y ese escenario de politización de las juventudes, ¿sí? O sea, lo que intenté es poder ver cómo esa politización de las juventudes o esa transformación política se puede dar por diferentes vías o por diferentes dimensiones, ¿no? Hasta acá viene todo bárbaro, pero hay un momento en que las cosas se agudizan. Y es como dice nuestro querido Javier Salcedo, especialista en montoneros, cuando habla de la Revolución Argentina, la condición necesaria.
Totalmente, totalmente, sí. A ver, ahí creo que uno puede pensar que hay una condición necesaria, eh, eh, digamos, ahí está como la condición necesaria y la condición suficiente, ¿no? O sea, hay una condición necesaria pero no suficiente o suficiente pero no necesaria. Es decir, por eso yo creo que sí, creo que la condición necesaria tiene que ver con la coyuntura histórica, con la composición de los elementos de la coyuntura histórica. Es decir, hay un momento, sí, por ejemplo, a donde proscripción del peronismo tras proscripción, dictadura tras dictadura o golpe de Estado tras golpe de, digamos, Estado, con un sector del peronismo más dialoguista o más que buscaba la integración y un peronismo sin Perón, más las transformaciones de la Iglesia Católica, bueno, crean esa condición de politización y de paso a la lucha armada. Es decir, creo que la lucha armada, y acá no quiero digamos, eludir una respuesta directa, pero sí creo que tiene que ver con un problema más general. La lucha armada, no solo en Argentina, sino en muchos países, al menos latinoamericanos, que es lo que yo puedo hablar con mayor conocimiento, se da cuando hay una sensación, no individual, una sensación colectiva, un clima de época, de que las vías conocidas para lograr transformaciones sociales están agotadas. Entonces, hay una posibilidad de decir, bueno, lo que no se consigue por la lucha democrática, entre comillas, se consigue o es necesario conseguirlo por la lucha armada. En general, no es una regla tampoco, porque en historia nada es regla, sino que hay tendencias o hay lógicas o hay relaciones que uno intenta identificar, pero no son absolutas. ¿Sí? En general se da en contextos autoritarios o en países que han tenido dictaduras, porque también esa lucha política por las armas muchas veces se la piensa en espejo con la violencia del Estado. ¿Sí? Si uno piensa en países que han tenido dictaduras fuertes o dictaduras prolongadas, bueno, ahí la lucha armada es un recurso más a la mano, porque el Estado también hace política por las armas, a través de las Fuerzas Armadas o del Ejército. Por eso es una de las singularidades, no la única, pero por la que en Chile el cambio social de los años 70, o sea, la vía hacia el socialismo, como se decía en los años 70, vino por una experiencia de elecciones liberales, de elecciones democráticas, así como se dice, la vía electoral o la vía democrática o la vía pacífica al socialismo, que es la de Salvador Allende, porque en Chile no había habido golpe de Estado. Ahora, cuando el golpe de Estado de Pinochet trunca esa experiencia de modo criminal, genocida, violento, ¿sí? Bueno, surge un movimiento de lucha armada en los años 80 en Chile también, que no había tenido lucha armada en los 70. Por eso digo que también tiene que ver con la constelación en cada país y en cada momento histórico, pero sin duda, por un lado, que hay momentos de aceleración, la lucha armada es un recurso que se tiene a la mano en los años 70, vuelvo a decir, cuando se piensan agotadas otras vías y cuando del Estado también se hace política por las armas o política de la violencia política y la represión y la alteración del orden legal a través de golpes de Estados y a través de dictaduras. Entonces, digo, ahí es cuando uno puede decir, bueno, históricamente se dan condiciones necesarias, se dan condiciones suficientes que van también reconfigurándose en cada uno de los países, ¿no? Voy a un tema, vos sabés que me interesa, que por ahí es el tema que muchos les gustaría. El tema del arte, qué sé yo, el cine, que algunas cosas mencionaste, el cine, la música, no solamente las influencias extranjeras que vos hablaste, de los Beatles, pero me llama la atención a mí también cuando hablo de la gente, cuando hablo con la gente grande, hoy gente de más de 70 años que vivió esta época, que no era solamente el rock, porque vos, si te pones a ver, durante esa década también fue la década de oro del folclore, ¿sí? Bueno, aparece el Club del Clan, la Nueva Ola, y el tango también sigue siendo una época de oro, ¿sí? Pero empiezan a aparecer también movimientos de rock nacional. Como te digo eso, te hablo también de toda la parte audiovisual, cine y demás. ¿Cómo juega eso dentro de lo que es la juventud nacional?
Mira, creo que sí, a ver, digamos, totalmente, cuando yo dije música rock era porque, bueno, era como lo emergente o lo nuevo. Uno puede pensar también que en parte el Club de Clal era una suerte de adaptación medio rockera a ritmos un poco más vernáculos o más nacionales, ¿no? No De hecho, había, por ejemplo, Palito Ortega, yo cuando lo veo, es como que quería imitar a Elvis en sus primeros años. exactamente, con una guitarra, con los pantalones, con esos bailes, con ese peinado inclusive, totalmente. Por eso digo que sería como la deriva local, vernácula, nacional del movimiento de rock más general. Pero sin duda que los años, tiene los 50 y años 60 sobre todo, fueron años de renovación cultural muy fuerte y años también de vanguardia, ¿sí? Cultural. Sobre todo, por ejemplo, vos decías cine, sí, sin duda que a nivel de cine hubo muchas transformaciones en Argentina y digamos, en el mundo que uno puede hablar de esos movimientos, digamos, vanguardistas. Y ahí también hay una cultura más popular en un punto, como puede ser esta, digamos, esta renovación folclórica o en el tango, o sea, digamos, el folclore, quiero decir, con, digamos, Mercedes Sosa, entre tantos otros, ¿no? Como un exponente de esa, entre comillas, nueva trova. Digo, nueva trova se, digamos, usaba en Cuba, ¿no? Pero esa nueva camada, esa nueva generación justamente de, digamos, cantantes folclóricos, pero también uno puede verlo en cierta cultura más, entre comillas, más de elite o más vinculada con vanguardias más definidas, como por ejemplo el Instituto Ditela, ¿sí? O sea, el Ditela, que también es de esa época, ¿sí? Era como el albergue de Marta Menujín, ¿sí? O sea, de esos artistas, ¿sí? O sea, digamos, Federico Clem, Marta Menujín, que también querían, aunque eran medio de élite, querían popularizar ese arte, ¿no? No era un arte solo para las élites, porque de hecho era un arte que desbordaba los museos, también el arte fuera de los museos, ¿no? El arte callejero, el arte que inundaba otros espacios o que invadía, entre comillas, invadía otros espacios sociales, además de los consagrados al arte, como puede ser el museo, como puede ser el teatro, también el teatro callejero, es decir, una serie de movimientos que van a tener ecos luego en los 80 o en los 90, o sea, dictadura mediante, es decir, con el interregno de las dictaduras, pero que surgen o que se gestan en esa época, ¿no? Por ejemplo, una de las resistencias en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la democracia era lo que se conoció como los siluetazos, que fue un movimiento donde artistas en la calle pintaban siluetas que lo que querían era representar los cuerpos de los desaparecidos, es decir, siluetas sin nombre, si blancas o negras, bueno, según, digamos, según el contraste de la pared, a donde se quería representar justamente vuelvo a decir, la figura del desaparecido sin nombre. Entonces, digo, esto tiene que ver con vanguardias culturales también, es decir, con cómo poder representar el arte de un modo político, es decir, arte política, disputa por el espacio público, porque es un arte en el espacio público, vuelvo a decir, no es un arte en los museos o en las exposiciones, van de la mano de cierta manera. Y eso va de la mano en los años 60, años de gestación de muchos movimientos, y vuelvo a decir, años de vanguardias culturales en muchos sentidos, en el arte visual, audiovisual, bueno, en la música, etcétera, y luego tiene también ecos o tiene como ramificaciones en las décadas posteriores, ¿no? ¿Cómo podemos ver, o si se pueden ver dentro de las características, las diferencias entre la juventud de los 60 y de los 70? Mirá, yo no sé si hay tantas diferencias, por eso que me quedé pensando, o sea, creo que los 70 uno puede leerlos como una suerte de radicalización de los 60, digamos, ¿no? O sea, a donde hay un momento gestacional en los años 60 que se radicaliza en los 70, tanto sea para los movimientos de lucha armada, para los movimientos de protección, pero también para todo lo que tiene que ver con otros movimientos culturales, con vanguardias, con cambios en la iglesia, con diferentes, digamos, ámbitos de politización juvenil que surgen en los fines de los 50, principios de los años 60
y que se van a profundizar en los años 70, al menos en la primera mitad de la década, porque sin duda que la segunda mitad está asignada por la represión, por la dictadura, por el genocidio y por el golpe de Estado, si pensamos en Argentina. Pero yo creería que la primera década de los años 70 uno puede leerla como radicalización de la politización y de otros, otras expresiones juveniles, culturales, artísticas, que, digamos, se habían gestado años atrás. No veo ahí como un quiebre o un cambio fuerte. Sí, quizás más con la juventud de los 80, o sea, de los últimos años de la dictadura y de la postdictadura, experiencia de Malvinas mediante, bueno, sin duda lucha democrática mediante, procesamiento de lo que significó la lucha armada. Es decir, ahí sí veo más diferencias o más quiebres, pero si pensamos en 60 y en 70, yo lo veo más como profundización, como radicalización y como continuidad, más que como diferencia, ¿no? No puedo dejar de lado el tema de los hechos. A ver, en una entrevista también para este ciclo a Sebastián Carasay, con los años 70 de la gente común, él lo mencionaba, él habla en sí de la clase media, ¿sí? Pero, ¿cómo ve la juventud los hechos que van sucediendo? Porque no toda la juventud es militante, no toda la juventud es clase media, pero ante todos estos hechos que suceden desde el GAL hasta el golpe del 76, es una escalada de violencia y de hechos que también traen. ¿Por qué pregunto esto? Porque si uno analiza cómo era la vida en esos años, digamos, a nivel económico era bastante estable, se vivía dentro de todo bien, a los apuros que tenemos por estos tiempos, ¿sí? Sin embargo, estos hechos, ¿sí? ¿Cómo son percibidos por la juventud? Es algo importante poder pensar que no toda la juventud milita políticamente, es decir, es activista política, ¿sí? Hay momentos a donde ese activismo político está más generalizado, está más masificado, es decir, hay una participación juvenil más amplia, y hay momentos a donde está un poco más retraído o es claramente minoritario, ¿no? Pero también lo que es importante, ahora voy a lo que vos preguntabas, pero lo que es importante es poder pensar que, por eso yo hablaba al inicio de la juventud como grupo social, porque muchas veces hay algunas juventudes que como que marcan una tendencia hacia, es decir, como que marcan agenda, podríamos decir. Es decir, no es que todas las juventudes están pensando, por ejemplo, en el cambio climático hoy en día, o en la ecología o el ambiente. Pero sin duda hay una preocupación epocal que atraviesa comportamientos, porque uno puede pensar también que el movimiento vegano es una forma de replantear la relación entre individuo o sociedad y naturaleza, es decir, qué hacemos con los animales, digamos, los matamos para comer o no. O sea, uno podría pensar que, por eso digo, que hay algunas tendencias que marcan, o digo, digamos, hay algunos grupos que marcan tendencias más generales, ¿sí? O sea, hay algunos grupos que marcan tendencias que, aunque no sean mayoritarios ese grupo a nivel digamos, una medición censal, es decir, a nivel estadístico, sí te marcan cierta tendencia en el clima epocal, ¿sí? O sea, en esta configuración generacional. Por eso yo mencioné mucho esta noción de generaciones, porque tiene que ver con la edad, tiene que ver con un momento vital, tiene que ver con que los jóvenes, sin duda, son, digamos, etariamente, bueno, digamos, justamente más nuevos o más recientes que los adultos, sin duda, pero también tiene que ver con esta composición más cultural, más social, históricamente gestada, a donde una generación se identifica por algunos aspectos que no necesariamente todos activan protagónicamente, ¿no? Pero que es un clima de época fuerte. Hoy también se lo puede ver con el mundo digital. Por lo tanto, el cruce socioeconómico
también es un cruce importante, ¿sí? O sea, sin duda que yo antes dije género-generación, uno podría pensar clase, género, generación, como tres clivajes más. Yo me agregaría a decir que género, generación, clase y territorio, o sea, espacialidad, son los cuatro clivajes o las cuatro dimensiones que uno podría pensar para explicar mucho de las dinámicas juveniles en la actualidad. Si pensando la ruptura generacional, pensando la diferenciación sexogenérica o de género, pensando, y ahí, perdón, digamos, diferentes comportamientos varón-mujer, pero también todo lo que tiene que ver con otros grises, digamos, en esa dimensión, lo que tiene que ver con lo socioeconómico, con la clase, y ahí sí hay también, bueno, ahí muchos autores, ¿no? Digamos, planteaban como que, bueno, por ejemplo, digamos Raymond Williams, ¿no? Decía, bueno, hay la cultura, en realidad es la cultura dominante, que es la cultura de los sectores medios, tampoco la de los ultra elite, sino que es y lo otro es cultura popular, digamos, lo que no es cultura dominante hay que adjetivarla con cultura popular. Entonces, ahí sí, sin duda que hay un cruce de clase que atraviesa pautas culturales, atraviesa comportamientos, atraviesa también formas de politización y una cuarta dimensión que es la territorial espacial, a donde también, porque cada vez más, cuando vos preguntabas por los sectores medios en los años 60, cada vez más sucede que las sociedades segregadas o en las ciudades segregadas que vamos construyendo y que vamos reproduciendo, hay una superposición entre clase y espacialidad. Es decir, hoy hay ciertos barrios que son barrios populares porque hay una clase obrera popular, empobrecida, trabajadora, ¿sí? O sea, y los jóvenes digamos, sectores medios tienen espacios de sociabilidad distintos también a nivel territorial. Es decir, hace 4 o 5 décadas quizás eso estaba un poco más mezclado, ¿sí? Un poco más entramado. Hoy en día está cada vez más segregado. Creo que nos fui un poco por las ramas del día, pero bueno, quería también dar estas distinciones para complejizar también esta cuestión de las percepciones de clase y el cruce con lo generacional, ¿no? Pasa todo esto que vos acabas de ordenar para comenzar a pensar ese problema, esta percepción de la juventud. Ahora, llega un nuevo gobierno militar. ¿Y qué significa para la juventud? ¿Por qué? Porque esa juventud, como le pasó a todos los que fueron jóvenes en esa época, ellos estaban acostumbrados a los gobiernos militares y demás, pero no imaginaban que iba a ser tan cruel esa dictadura. Totalmente. A ver, por un lado, cuando uno piensa que, digamos, cómo afecta a las juventudes, bueno, un golpe de Estado, cualquiera sea este, pero sobre todo desde el año 76, ¿no? Que fue, como vos dijiste, bien cruento, sangriento, genocida, criminal, y que aparte enfocó la represión en las juventudes, ¿sí? Hay estudios que muestran, sí, que más de 2/3 de las y dos desaparecidos eran menores de 35 años. Sí, cuando los menores de 35 años eran aproximadamente 1/3 de la sociedad, aproximadamente, sí, un poquito más, pero no mucho más, los desaparecidos fueron 2/3 los de ese grupo etario. O sea que hubo una particular saña o una concentración de la represión en las nuevas generaciones, por considerarlas las más politizadas, las más activistas, las más militantes, o las que también podían representar en un futuro un proyecto social de cambio, ¿no? Entonces, digo eso porque fue una dictadura que particularmente se ensañó con o contra las juventudes. Pero a ver, el golpe de Estado del año, digamos, 76, sin duda que fue un shock, digamos, un golpe, un mazazo para las juventudes porque significó el cierre de muchos espacios de participación, no solo política, sino también cultural, también barrial, también religiosa, ¿sí? Los recitales, ¿sí? O sea, la circulación de música, ¿sí? Los centros culturales, los centros de estudiantes en escuelas secundarias
o en universidades, los movimientos, vuelvo a decir, de, digamos, pastoral o religiosos, que fueron vistos muchas veces como subversivos. De hecho, hubo muchos curas y muchos sacerdotes y hasta obispos en Argentina desaparecidos, ¿sí? O sea, hubo también una represión contra espacios religiosos. Por lo tanto, digo, digamos, significa el cierre de un conjunto de espacios de acción social, o sea, de despliegue de su posibilidad de acción social, ¿sí? O sea, una retracción en los espacios de sociabilidad, un corte en muchas relaciones intervinculares por la represión, por las desapariciones, por el exilio forzoso, muchas veces, digamos, jóvenes que tienen que irse o hijos que acompañan a sus padres por exilios forzosos, obviamente, porque eran perseguidos y porque su vida corría riesgos. Es decir, hay como una ruptura en los espacios generacionales de, digamos, protagonismo social, de actividad social, de asociatividad en un sentido amplio. Por eso digo, no solamente político partidario específicamente, o sindical específicamente, o de gremios estudiantiles específicamente. Sí, de todo eso y de mucho más. Y bueno, implica entonces un reposicionarse ante esa situación, ¿sí? O sea, ante ser, desde la frase más liviana de El extraño de pelo largo, porque también había, o sea, esa canción de El extraño de pelo largo, bueno, es un extraño, o sea, la juventud comienza a ser procesada no como un elemento de esperanza social, ¿sí? Son el cambio, pero es una esperanza, son el futuro, sino como una amenaza, como un peligro. Primero es el extraño de pelo largo, luego es el joven subversivo, luego es señora, ¿sabe dónde está su hijo a esta hora? Sí, o sea, esa frase de la dictadura que era frase de, o sea, diversas publicidades, ¿no? Donde se decía, usted sabe dónde está su hijo a esta hora, o sea, controla a su hijo porque su hijo es peligroso, su hijo o hija, ¿no? En ese momento decían hijo, ¿sí? Porque su hijo, su hija es peligroso, peligrosa, es una amenaza, es un riesgo social. Entonces, esa transformación de el joven esperanza al joven amenaza, al joven peligro, al joven riesgo, bueno, es asimilada también por las juventudes, ¿sí? Luego es el por algo será. Ahora, y quizá me voy de época en tu pregunta, Elías, pero eso es en el momento del golpe de Estado y en los primeros años. Pero si uno piensa año 1982, aún en dictadura, guerra de Malvinas, pasamos del joven subversivo, amenaza, peligro social, al joven soldado defensor de la patria. Porque los que fueron a pelear Malvinas eran todos, o en su gran mayoría, personas jóvenes, pibes de 19, 20, 21 años, 18 años, que estaban haciendo colimba o que la habían hecho, digamos, el año anterior, etcétera. Por lo tanto, ahí hay un cambio en la percepción del propio gobierno militar, que ahora convoca a los jóvenes como el soldado de la patria, sí, como el soldado que los va a defender, sí. Incluso los oficiales y suboficiales que fueron tenían entre 23 y 35 años, no más. Exactamente, o sea que hay una joven generación que ve cómo la forma de nominarlos y de producirlos social y políticamente cambia en forma acelerada en pocos meses. Ahora que digamos, esta parábola se completa, ¿sí? O sea, el joven subversivo, peligro, foco de una represión, el joven soldado de la patria, y a los pocos meses, luego de junio del 82, esto fue abril, o sea, marzo-abril del 82, luego de junio del 82, el joven es un excombatiente o es un veterano. Entonces, en Argentina tuvimos veteranos de guerra de 21 años, de 20 años, y eran veteranos o excombatientes. Digo, cuando uno piensa en un veterano, piensa más en las películas yanquis de los que volvieron de Vietnam súper arruinados, con 50 y pico de años, que hoy están locos y que tiran tiro, no sé qué. No, acá hubo veteranos de 21 años, de 20 años, ya, y los excombatientes. Por lo tanto, digo, en el lapso de 7, 8 años, 8 años más o menos, las juventudes vieron transformada la forma de ser producidas y de ser nombradas por la sociedad
por los discursos dominantes, mejor dicho, de la sociedad, bueno, de una forma acelerada, ¿no? De una forma donde se fue transformando esas maneras. Pero sin duda que para ir al punto en tu pregunta, tiene que ver con una ruptura y una disrupción en la vida cotidiana, además de los grandes consignas contra el golpe de Estado y contra la dictadura. Tiene que ver con la alteración de la vida cotidiana de todas las personas, sin duda, pero como las juventudes son el grupo social que más busca juntarse con otros, asociarse, activar, unirse, agruparse, bueno, esa interrupción de la vida cotidiana es mucho más fuerte entre las juventudes quizás que en otro grupo social, ¿no? ¿Y cómo se empieza, vos algo adelantaste también, cómo se percibe este cambio de década desde fines de los 70 ya a entrar en la década del 80, que bueno, aún hoy la década del 80 también es muy recordada? A ver, ahí es interesante porque por un lado creo que podemos ver a la década de los 80 como una década también fundacional o gestacional de elementos o de características que se van a desplegar en los años posteriores, ¿no? De rasgos. Hay un autor boliviano, René Zabaleta Mercado, que bueno, o sea, murió hace muchos años y ahora está como nuevamente como revisitado, que plantea justamente esto, plantea cómo, hay momentos gestacionales, momentos fundacionales, ¿sí? A donde se configuran o se gestan elementos que van a tener ecos o resonancias o consecuencias en décadas posteriores. Y creo que los años 80 fueron en parte eso por muchos elementos que no sé si vamos a tener tiempo de conversar hoy, pero que uno puede verlo luego en los 90, inclusive como un eco en el post-2001. Pero volviendo, hay un cambio fuerte porque, bueno, de la cerrazón, de la represión, de la persecución, de la censura, de las desapariciones, el genocidio, se pasa a una celebración de la participación y a una búsqueda de la participación y una reocupación del espacio público, con marchas, con manifestaciones, con actos públicos en plazas, pero también con recitales. Vuelve este circuito que yo te comentaba de la sociabilidad juvenil, que son los recitales, y vuelven con una fuerza inusitada. Ya habían vuelto en los últimos años de la dictadura porque por la guerra de las Malvinas se hacen recitales para juntar fondos para la guerra, supuestamente. Bueno, después se vio que eso se desvió y que fue parte de la corrupción del gobierno militar, que además de genocida fue corrupto, ¿sí? Pero vuelve entonces como ámbitos de sociabilidad juvenil más amplios que solamente la sociabilidad política, ¿sí? Con agendas renovadas como derechos humanos, sin duda, un movimiento estudiantil que había estado prohibido y perseguido en la dictadura. Veamos la película La noche de los lápices, ¿sí? O sea, a donde había estado perseguido y vuelve en las universidades y en las escuelas secundarias a ser un espacio de participación juvenil. Entonces, vuelve el movimiento estudiantil, la agenda de los derechos humanos, por ejemplo, fuerte, y otras agendas también importantes, y acá solamente sé que estamos ahora ya terminando y con poco tiempo, creo, pero algo interesante es que ahí conviven, en ese momento, en los primeros años 80, o sea, 82, 83, 84, en esos primeros momentos o meses de la democracia y fines de la dictadura, conviven dos generaciones. Convive, bueno, como mínimo, no muchas más, pero quiero decir a nivel político, ¿no? Convive la generación de los años 70, que se había politizado sobre todo en la lucha armada, aunque no todos estuviesen en la lucha armada, pero se había politizado en un momento revolucionario donde el cambio social estaba a la vuelta de la esquina y donde la lucha armada era una herramienta posible, ¿sí? Que había tenido que replegarse en la dictadura, que refugiarse, con compañeros y compañeras de ellos desaparecidos, con exiliados, y que ve en el retorno democrático y en la movilización de los últimos años de la dictadura una oportunidad para volver a militar políticamente. Entonces, es una generación que tiene que reprocesar
toda esa experiencia en una clave democrática, entre comillas, nueva o emergente, a donde la lucha armada ya no era algo deseable, más bien era algo, en los primeros 80, más bien condenable, si pensemos en la teoría de los dos demonios. Esa generación setentista que se repolitiza en los 80 convive con la nueva generación que se había socializado en la dictadura, o sea, con quienes tenían 15, 16, 17 años en el golpe de Estado, que se habían socializado en ese momento, que habían ido a la escuela secundaria o a la universidad, o habían trabajado en una fábrica o lo que fuera en ese momento, y que con la restauración democrática tienen sus primeras armas, entre comillas, en la política. O sea, no es una generación politizada en otra coyuntura que tiene que readaptarse. Es una generación que irrumpe en la vida política en democracia, pero habiéndose socializado en dictadura. Entonces ahí hay también cambios entre, o ruidos también entre las dos generaciones que en otro momento podemos conversar, pero que son interesantes para ver, por ejemplo, cómo se procesa el tema del gobierno universitario, cómo se procesa el tema de conformar líneas partidarias como la Juventud Radical o la Junta Coordinadora Nacional, u otros elementos de, digamos, el radicalismo, cómo se procesa la agenda de los derechos humanos entre ambas generaciones, todo el tema también que vuelve a emerger de género, ¿sí? Pensá que en 1987 se, digamos, establece la primera Secretaría de Género, o de la mujer, en ese momento era de la mujer, a nivel nacional, 1987, o sea, a pocos años de la democracia, es decir, cómo se revisitan agendas existentes que se reformulan y cómo emergen otras agendas que no estaban presentes antes en esta cuestión de las dos generaciones, ¿no? Referido a lo que es Malvinas y la salida a la democracia, ¿cómo percibe esto? Vos mencionaste muy bien esta diferencia entre los jóvenes, los nuevos jóvenes, ¿sí? Y los que deben reconfigurar su ideología, su postura política, pero ¿cómo se ve el tema este de Malvinas, de la guerra y la salida a la democracia? Claro, a ver, hay varias cuestiones, porque por un lado, a ver, perciben como una posibilidad, como una apertura, es decir, como una oportunidad, una posibilidad y una oportunidad, la apertura democrática, porque vuelvo a decir, les abre unas posibilidades de participación inéditas en los últimos años, es decir, que en los últimos 6, 7 años no las tenían, y con la restauración democrática se les abre una constelación de posibilidades participativas que sin duda son esperanzadoras y son muchas veces aprovechadas por las juventudes, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión esperanzadora, ¿sí? De hecho, hay autores que dicen, bueno, hay una seducción, hay una expectativa en la democracia. El propio presidente Raúl Alfonsín decía que con la democracia se come, se cura y se educa, sin un contenido social de la democracia. Hay una expectativa que luego va a ser frustrada o va a ser, digamos, no va a ser correspondida, sí va a ser defraudada, iba a decir, en 1985 y en 1987. No es casual que Menem en el año 89 diga, síganme, no los voy a defraudar, porque la sensación de defraudación de la esperanza y la expectativa, sobre todo juvenil, en la democracia y en el gobierno alfonsinista, era muy fuerte en esa época, ¿no? Luego también hay un rechazo a la guerra rápidamente, porque hay una expectativa con Malvinas, y de hecho obviamente que hay una marcha popular, entre comillas, o una manifestación popular a Plaza de Mayo donde se apoya la invasión a Malvinas o la recuperación de las islas por la vía bélica, por la vía militar, ¿sí? Pero también rápidamente hay una desilusión con la guerra. No solo porque se pierde, sino porque rápidamente también comienzan a salir a la luz los crímenes de guerra, ¿sí? Y esto también comienza a reflejarse en el cine. Los chicos de la guerra y otras películas que muestran el maltrato a los soldados, que muestran
la corrupción de las Fuerzas Armadas, es decir, también hay como un cambio acelerado entre la guerra como una expectativa o una esperanza de recuperación de las islas y la guerra como un fracaso, como una corrupción militar, como el manotazo de ahogado de la dictadura que usó a las jóvenes generaciones, que usó a los jóvenes para sus fines, digamos, para sus fines oscuros, para sus fines siniestros. Entonces creo que es un momento de reconfiguración de las percepciones. Las sensaciones era como un torbellino de sensaciones que se reconfiguraban, ¿sí? Como ya que estamos, como digamos, Pedro Ortega, un mundo de sensaciones, pero ese mundo de sensaciones, tengo un mundo de sensaciones, era un mundo de sensaciones muy como arremolinadas, ¿no? Como muy turbulentas, que se reconfiguraban en pocos meses y en una forma acelerada. Vuelvo a decir, expectativas en la democracia que a los 2 o 3 años se defraudan o se frustran. Una guerra que se la ve como positiva, eso hay que decirlo, al menos mayoritariamente, y que luego se la ve como una maniobra, como una utilización, como un fraude, digamos, etcétera, ¿no? Ahora, también hubo otras juventudes en ese momento, sé que hablamos de múltiples juventudes, porque, por ejemplo, hay un movimiento contra el servicio militar obligatorio que se llamó POSMO, el Frente contra el Servicio Militar Obligatorio, ahora no me acuerdo toda la sigla, ¿sí? Que es del año 82, o sea, que es ahí inmediatamente con la guerra, o sea, es el momento posterior a la guerra y luego fuerte de 83, 84, o sea, que comienza a haber también, y es un movimiento juvenil fuertemente, que dicen, bueno, no tiene que haber más servicio, digamos, militar obligatorio porque usan a las juventudes para guerras espurias. Entonces, digo, ahí creo que también es una reconfiguración acelerada. Así que como título, o como síntesis, más como título, yo diría, es un momento en que se reprocesan diferentes elementos sociales y las sensaciones y los sentidos acerca de estos elementos se reconfiguran de forma acelerada, ¿sí? A nivel, eso, como de torbellino o medio turbulento, y los sentidos que puede adquirir en el año 82, 83 son muy distintos, son muy otros que los que adquiere el mismo elemento en el año 85, 86 u 87, ¿no? Bueno, Pablo, has dado una lección para pensar la juventud entre los años 60 y principios de los 80. Primero, 1.000.000 de gracias. No, a vos Elías, gracias, y bueno, espero que haya servido esta conversación. Siempre quedan muchos elementos por fuera y uno hace una síntesis que en historia siempre es difícil hacer síntesis, pero en la historia es difícil porque uno deja elementos afuera que a veces pueden afectar a la comprensión integral de lo que queremos transmitir. Pero bueno, ojalá que los amigos. Para esos elementos hay que ir y agarrar los libros, no los vamos a espoliar. Exactamente. No los spoilemos, ya que hay una colección de Juventudes Argentinas hoy, que tiene 56 libros que están en acceso abierto y que pueden usar. No son todos míos, yo dirijo esa colección, hay algunos libros míos, otros de otras personas, que pueden también, digamos, consultar para profundizar algunos aspectos que fuimos trabajando. Y hay un montón de otros autores como Valeria Manzano, Mariana Chávez y tantos otros que trabajan estos temas seguramente mejor de lo que lo hago yo. Bueno, nuevamente gracias. A vos, Elías, gracias, estamos en contacto, ¿sí? Dale. Y con ustedes nos vemos. Un abrazo. En 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro canto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo.